Sur, en esta nación de Perú, amén, todos nosotros podamos experimentar, amén, que los hechos del Espíritu Santo también son para nosotros en esta nación. ¿Cuántos decimos amén? El Señor, amén, que estuvo ayer, gloria a Dios, trayendo Pentecostés y manifestación del poder de Dios, amén, que esos hechos también sucedan en nosotros, aquí en la nación, aquí en nuestras iglesias y aquí en nuestros ministerios. Cuando lo deseamos, cuando lo anhelamos de todo corazón. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hechos 1:4. Aleluya. Los hechos del Espíritu Santo para un Pentecostés. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pueden sentarse, gloria al Señor. Los hechos del Espíritu Santo, amén, que trajeron un Pentecostés a la iglesia del Señor. Esos hechos empezaron con la espera de la promesa del Espíritu de Dios. El Señor dijo, amados hermanos, que esto no solamente era para ellos, sino que también cuando Pedro explicó esto, dijo: para vuestros hijos y para todos cuando el Señor llamare. Es decir, que la obra del Espíritu Santo, es decir, que la persona del Espíritu Santo, amén, que el Consolador no es solamente para aquellos, no fue solamente para aquellos cristianos de aquellos días, sino que es para nosotros también. Es para ti y es para mí. ¿Cuántos lo creen así? ¿Y cuántos anhelan que esto suceda también en nuestras vidas, en su vida personal? Gloria al nombre del Señor. Lo primero que escucharon los discípulos era que tenían que esperar la promesa del Espíritu. La Biblia dice, hermano, que eran más de 500 discípulos. Pero cuando llegó Pentecostés, la Escritura nos cuenta que solo 120 habían perseverado. Es decir, eran más de 500, pero 120 estuvieron dispuestos a pagar el precio, a esperar, amén, a que la presencia del Espíritu de Dios llegara. Damos gloria al nombre del Señor. Damos gloria al nombre del Señor. ¿Saben, amados hermanos, que lo primero que tuvieron que aprender estos discípulos es que tenían que esperar la promesa, esperar? Ellos no podían salir corriendo. El Señor les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder desde lo alto. Todos queremos correr, hacer muchas cosas y pensamos que es un asunto de nosotros hacer, pero el Señor dijo: tienen que esperar hasta que yo los dote, hasta que yo los llene, hasta que yo descienda de lo alto. Gloria a Dios. Tienen que esperar en mí. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la iglesia del Señor que quiere caminar también hacia un Pentecostés? Esperar en Él, esperar su promesa, esperar su manifestación. Damos gloria al Señor. ¿Qué es lo que menos hacemos? Lo que menos hacemos es esperar en el Señor. Desesperamos, pero no esperamos. Desesperamos, impacientes. Queremos arreglar las cosas a nuestra manera, resolver los problemas como nosotros creemos que lo debemos resolver, sin buscar la guía del Espíritu de Dios, sin buscar la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, Pentecostés
Empieza esperando en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Damos gloria al nombre del Señor. ¿Dónde empieza Pentecostés en nuestra vida? Amén. Cuando empezamos nosotros, amén, a estar habilitando nuestro corazón para que el Señor se manifieste en la espera delante de su presencia. Hay que esperar en el Señor. Hay que esperar a que Dios nos hable. Hay que esperar a que Dios nos instruya. Hay que esperar a que Dios nos unja. Damos gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No importa cuánto tardes, espera en el Señor. Muchas veces, como obreros, empezamos a balbucear sermones, y apenas balbuceamos sermones, ya salimos corriendo, pero no esperamos en Dios. Hermanos, aprender a esperar en el Señor es la clave para nosotros preparar nuestro corazón, para que el Espíritu de Dios se manifieste, para que el Señor nos use. En la medida en que nosotros esperamos en Dios y en la medida en que el Señor se manifiesta en nosotros y nosotros le damos el lugar al Señor, en esa misma medida nosotros nos convertimos en instrumentos, amén, o vasijas a través de las cuales el poder de Dios fluye. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esperar es la clave. Damos gloria al nombre del Señor. Tengo que esperar en la presencia de Dios para que Dios me muestre el camino. Y esa espera que duró 10 días, amén, gloria al Señor, es la que trajo luego esa poderosa manifestación del Espíritu Santo. Esos 120 que estaban ahí, gloria a Dios, amén, son los que inauguraron, amén, por la presencia del Espíritu Santo, una época gloriosa, amén, del poder de Dios en este mundo. Ellos, amén, fueron las vasijas llenas de aceite, gloria a Dios, amén, que hasta el día de hoy, gloria a Dios, alimentarían con esta, no solamente esta historia, sino con ese mover de Pentecostés, la fe de todos nosotros también. Damos gloria al nombre del Señor. Bendecimos a Cristo. Aleluya. Ahora, hermano, lo primero, esperar. Lo segundo, que el Señor dijo también en su palabra, es que los discípulos no solamente después de esperar y ser llenos del Espíritu Santo, amén, ellos se quedaron, amén, para gozarse todo el tiempo, amén, para danzar todo el tiempo y gozarse solamente en el Señor. No, hermano, ellos salieron y predicaron el Evangelio con poder. Damos gloria al nombre del Señor. El primer mensaje del apóstol Pedro fue un mensaje contundente. Su mensaje, este primer discurso que empieza en el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, dice la Biblia que el apóstol se pone de pie, amén, alza la voz y les entrega ese mensaje y les predica para que ellos se arrepientan. Damos gloria al nombre del Señor. Entonces, esperen la promesa, prediquen con poder, amén, para que las almas se conviertan, prediquen con poder. Porque, hermanos, lamentablemente la iglesia del Señor ha dejado de predicar con poder. Y la iglesia del Señor se encerró, amén, en 4 paredes y se ha quedado, amén, con los creyentes y bueno, alimentando y engordando a los creyentes. Hablo espiritualmente.
Pero la iglesia ha dejado de hacer evangelismo, ha dejado de predicar con poder, ha dejado de predicar los milagros. Y por eso la iglesia del Señor se ha detenido. Amén. Cada día, hermanos, hay menos misioneros que van a abrir nuevos campos. Cada día hay menos convertidos en las congregaciones, porque las iglesias ya no hacen evangelismo. Nos quedamos con las 99 y abandonamos la descarriada. Y la Biblia dice que dejando las 99 se fue a buscar la oveja descarriada. Pero la iglesia se quedó en los pastores, nos quedamos con las 99 y dejamos la descarriada perderse. Y lo que el Señor está hablando es que tenemos que ir por las ovejas descarriadas. Tenemos que ir por aquellos que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Este 17 de febrero, con la ayuda del Señor, estaremos viajando a la India a compartir la palabra del Señor con nuestros hermanos que hay allí, que pertenecen a la obra de Amir, y donde deseo con todo mi corazón, gloria a Dios, aprender todo lo que el Señor quiere enseñarme en ese país, en ese gran país. Pero estos días que he meditado mucho y que he pensado que voy a llevarle la palabra a los hermanos de la India, me he puesto a estudiar las creencias que tiene esa nación. Y en sus creencias ellos creen, por ejemplo, en la religión del hinduismo o del brahmanismo. Hermano, ellos tienen una religión llena de desesperanza, una religión donde verdaderamente están tan lejos de Dios. Hay allí budistas, brahmanistas, y todas esas religiones son religiones sincretistas, cuyos líderes que fundaron esas religiones algunos de ellos nunca pensaron, amén, que la gente tomaría todas esas decisiones que tomaron luego. Y ellos mismos, ninguno de ellos se proclamó ni Salvador, ni se proclamó la verdad, pero todos alegaban que estaban buscando la verdad, eran buscadores de la verdad. Eso era lo que ellos eran, buscando una verdad. Y la gente que los sigue, los millones y miles de personas, y millones de personas que siguen estas religiones, hermanos, están en la oscuridad. Creen, por ejemplo, que una persona ahora, dependiendo de sus actos, se pueda reencarnar en un gato, se puede reencarnar en una serpiente, se puede reencarnar en un animal horrible como un sapo, etc. Creen que la vaca es un dios y la adoran. Amén. Y asimismo creen en cantidad, amén, de dioses que son los mismos demonios. Amén. Creen en los demonios, pero también creen que con lo que ellos hacen, los brahmanes o los sacerdotes de la religión hindú, que son los brahmanes, lo que ellos hacen, ellos creen que lo hacen para que Dios actúe a favor de ellos. Pero ellos terminan haciendo tantas cosas que ellos creen que ellos llegan a convertirse en el Dios mismo. Cuando yo me pongo a ver todas esas creencias, hermano, yo digo: Señor, gracias por este evangelio que nos revelaste. Cuánta necesidad hay, amén, de que este evangelio se siga predicando. En la India hay 1.200 millones
de personas. La séptima parte de la humanidad, 7 partes de la humanidad, la séptima parte de la humanidad está en la India, porque se cree que ya hay 7.000 millones de seres humanos en el mundo. Y la séptima cantidad la tienen ellos. Hermanos, tenemos que seguir predicando este mensaje del Evangelio. El Señor dijo que lo primero era que lo esperaran, que esperáramos en Él. Y lo segundo, importantísimo, que la iglesia no puede dejar de hacer, no puede parar, es seguir predicando para que las almas se convierten. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros tenemos que predicar, orar y ayunar para que los enfermos se sanen. Gloria al nombre de Dios. El poder de Dios, amados hermanos, es hoy como ayer. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La iglesia del Señor, los siervos de Dios, las siervas de Dios, debemos movernos en el poder de Dios. La obra de Dios no la vamos a hacer con nuestras fuerzas humanas. Y hermanos, si nos encerramos en nuestros templos, gloria a Dios, amén, finalmente sí nos vamos a volver en una iglesia formada, pero vamos a terminar la misión de la vida. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Amén. Seguir predicando el Evangelio hasta que Cristo venga. Gloria al nombre del Señor. Damos gloria al Señor. Si vemos este capítulo 2, amén, lo que vemos es la predicación de un mensaje poderoso del Espíritu Santo que trae a 3,000 almas a los pies del Señor. La predicación del Evangelio va a traer a los pecadores a los pies de Cristo. Hermanos, la gente habla mucho para arreglar los problemas de una nación. ¿Sabe que en este contexto en que estaba el Evangelio en aquella época, Roma era el imperio dominante? Los griegos era el imperio intelectual, vamos a decir, el que estaba ya en decadencia. Ya los griegos habían sido conquistados por los romanos. Amén. Y los judíos, amén, era la religión que estaba siendo tolerada por el imperio romano. Cuando Jesús llegó a ese momento, en ese momento el Señor nace, gloria al nombre del Señor. Pero hermano, los discípulos, al recibir el llamado del Señor, el mensaje del Evangelio, los discípulos, después de que el Señor resucitó y después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, impactaron a todo el imperio romano. Esa historia nosotros la conocemos. Cuando damos gloria al nombre del Señor. Y Roma era un imperio tremendo dominado por dictadores. El mundo estaba en manos de dictadores, igual de lo que está el mundo hoy día, que el mundo está cayendo en manos de dictadores o dictaduras y mafias. Lamentablemente, así mismo está el mundo. Pero la iglesia del Señor no se puede detener. La iglesia de Dios no se va a detener. ¿Saben por qué, hermano? Porque la iglesia del Señor le impulsa el Espíritu de Dios, la sostiene el Espíritu de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, la palabra de Dios es la revelación, la verdad absoluta. La palabra de Dios es la única verdad. Amén. Todo lo demás, amén, está sujeto a esta palabra. Todo está sujeto a esta palabra. Y nosotros tenemos esta verdad del Evangelio. Y el mundo que está en tinieblas necesita, amén, esta luz que usted y yo tenemos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la iglesia tiene que moverse en el poder y en la unción de Dios. Porque desde el día que el Señor llegó a nuestra vida, la Biblia dice, el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Por eso los cojos andan,
los ciegos miran, los muertos son resucitados, porque el reino de Dios está entre vosotros. Ya el Señor empezó a reinar en nosotros. Ya en nosotros no reina el pecado, ya en nosotros no reina el mundo. Reina el Señor. Él es el Rey de Reyes en nuestro corazón. Él es el Rey de Reyes en nuestra vida, Señor de señores. Gloria a Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces tenemos que movernos en esta realidad espiritual. A veces nos dejamos afectar por todas las noticias, todo lo que sucede. La iglesia del Señor es un pueblo espiritual. Y la iglesia del Señor, mientras está aquí, está cumpliendo una misión espiritual. Aquí estamos con una misión espiritual. Damos gloria al nombre del Señor. Ahora, si tú ves Hechos capítulo 3, amén, cuando llegamos a este capítulo 3 y luego vemos el 4 y el 5, nosotros vemos en todo esto cómo el Espíritu Santo empieza a tomar control de las cosas en la iglesia. Amén. Viene la curación de un cojo en el capítulo 3. Amén. Luego viene el discurso del apóstol Pedro. Amén. Que tenían aquel cojo tomado de la mano porque allí se queda todo el mundo atónito. Gloria al nombre del Señor en el pórtico de Salomón. Gloria a Dios. Y Pedro y Juan son llevados en el capítulo 4 ante el concilio, amén, ante ese milagro del templo, en el templo de la Hermosa. Y usted escuche lo que dice el apóstol: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4, 29 al 31. Gloria al nombre del Señor. Habían amenazas, quisieron intimidarlos, pero ellos estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y ellos sabían qué estaban haciendo y qué debían hacer. Hermano, el problema de la iglesia de hoy es que de repente se olvidó qué es lo que tiene que hacer y se pone a hacer cosas que no tiene que hacer. Y lo que debe hacer no lo hace. Pero cuando la iglesia del Señor se ocupa de lo que el Señor quiere, hermano, entonces suceden cosas maravillosas. Hay milagros, hay manifestaciones del poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, el Espíritu Santo toma el control de aquella comunidad, y que es una de las cosas que nosotros aquí en Perú y en cualquier parte del mundo como obra a mí tenemos que dejar, que el Espíritu Santo tome el control de la obra. ¿Cuándo decimos amén? El control de nosotros. Damos gloria al nombre del Señor. Que sea el Señor el que gobierne, el que dirija la obra, que hagamos lo que el Espíritu quiere. Que no le demos lugar nosotros a la carne, como decíamos esta mañana en la reunión de pastores. Amén. Que nos movamos en el Espíritu de Dios, para que la obra del Señor, amén, sea dirigida por Él. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice, hermanos, en Hechos 4:32, tenían todas las cosas en común. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué unidad trajo el Espíritu de Dios poderoso? Amén. Cuando vienen los hechos del Espíritu y se manifiesta Pentecostés, la obra del Señor, amén, puede caminar en unidad bajo el dominio y el gobierno del Espíritu Santo. El hombre
divide. Amén. El hombre divide, la carne divide. Cuando Pablo reprende a los Gálatas y a los Corintios que vivían divididos, amén, los llamó inmaduros, los llamó carnales. Amén. No había allí nada espiritual, pero el Espíritu de Dios siempre nos une. Amén. El Espíritu de Dios unifica, gloria al nombre del Señor, la obra de Dios. Y es por eso que debemos dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestras iglesias, nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, nosotros vemos la historia de Ananías y Zafira, los problemas que pasan en la iglesia. ¿Y quién soluciona los problemas que vienen y que empiezan a suceder en la iglesia? Amén. Ese pecado, que era un pecado oculto. ¿Quién puede saber las cosas ocultas sino el Señor? Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Ananías y Zafira, amén, quienes habían vendido una propiedad y habían dado una parte, pero estaban diciendo que lo habían dado todo, amén, por una mentira, por vanidad, por ganar un poco alguna posición en el interior de la nueva comunidad. Amén. Ellos hacen esto y dice la palabra de Dios que cuando ellos van al apóstol Pedro, el apóstol Pedro discierne que hay allí un espíritu de engaño, amén, que se ha apoderado del corazón de Ananías. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que Pedro le dice: Ananías, Satanás llenó tu corazón. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Porque el Señor sabía lo que había hecho él. Amén. El Señor lo acababa de revelar al apóstol. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el apóstol le dice: reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Problema arreglado. Mira, hermano, ninguno de nosotros puede arreglar los problemas de esa manera. Ninguno de nosotros. Ninguno puede arreglar los problemas de esa manera. Pero el dueño de la casa sí puede arreglar los problemas. Si no quiere arreglarlos, levanta tu mano y dile: Señor, arregla nuestros problemas. Damos gloria al Señor. Él puede arreglar los problemas como Él quiere. A su manera, Señor, hazlo a tu manera. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios está tomando y es el que dirige la obra. Y allí están los apóstoles solamente, hermanos, siendo dirigidos por Él. Ellos se están dejando dirigir por el Espíritu de Dios. Pero es el Señor el que está gobernando la iglesia. Entonces, los hechos para un Pentecostés, amén, dependen totalmente del Espíritu de Dios, dependen del Señor. Y tenemos que rodear nosotros como sus siervos, amén, estar cerca del Señor, al Espíritu de Dios y dejarnos guiar por Él. Gloria a Dios. Yo sé que la obra en Perú está afirmándose. Dios ha hecho cosas en este país desde que nosotros llegamos. Gloria a Dios, hemos visto, amén, que el Señor ha traído, amén, un direccionamiento paulatino, constante, amén. El Señor ha corregido situaciones y cosas, pero Dios nos ha hecho entender que Él es el dueño de la obra. Gloria al nombre del Señor. Y queremos que la obra en el Perú crezca y se extienda poderosamente. Gloria al nombre del Señor. Pero he dado de lugar al Espíritu de Dios. He dejado que el Señor sea el dueño. Gloria a Dios. Bendito sea Dios.
Ahora, hermanos, en los hechos para un Pentecostés uno mira que los apóstoles en el capítulo 6, ustedes se van a dar cuenta que viene una situación donde se presentan que en aquellos días el número de los discípulos empieza a crecer y hubo entre los griegos, un grupo de hermanos y hermanas griegos, hubo una murmuración. Las murmuraciones siempre han existido. Amén. En los días de Moisés y en los días de la iglesia también hubo una murmuración. Pero fíjense, hermanos, que dice la Biblia que esa murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Es decir, una murmuración que estaba diciendo, nos están discriminando porque somos griegos. Como si aquí yo dijera, me discriminan porque soy colombiano. Entonces, esa murmuración era delicada, porque eran los griegos, los cultos, los intelectuales, y estaban diciendo que eran los hebreos, y todos los apóstoles eran hebreos. ¿Me entienden? Era delicado. Pero fíjense, hermano, que dice la Biblia en el verso 2, quiero que ustedes lo lean, verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire usted la humildad con que fueron a atender una murmuración. Fueron humildes. Los apóstoles fueron humildes. Y ellos se dieron cuenta que el Señor no los había llamado a ellos a eso. Es decir, descubrieron el secreto zapatero a sus zapatos. Algo así. Pero lo que nos impacta a nosotros es ver la humildad con que los discípulos estaban manejando esto. No está bien que nosotros dejemos la palabra de Dios. Y el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahora el Espíritu Santo les está diciendo, denle lugar a otros. ¿Qué escuchamos? Denle lugar a otros. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es grande y extensa. Y 12 no son suficientes. Se necesitan manos para la gran cosecha. Se necesita fuerza para la gran cosecha. Se necesita sabiduría para dirigir la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Hay que darle lugar a otros. Y a veces la obra de Dios no crece porque no le damos lugar a otros. Nosotros nos sobrecargamos. Nos sobrecargamos. Por eso la Biblia dice, hacer discípulos en todas las naciones. Hacer discípulos, hacer discípulos, hacer discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor necesita discípulos formados, capaces de hacer la obra del Señor. Porque la obra de Dios es grande y extensa. Y muchos problemas se van a arreglar cuando nosotros hagamos discípulos. Vamos a aliviar un poco la carga y vamos a hacer cosas que no estamos haciendo. Damos gloria al nombre del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que convocaron la multitud, empezaron a buscar varones. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría.
¿Y qué era lo que iban a hacer? Servir la mesa. Y es un ministerio, servir la mesa es ministerio. Servir la mesa es ministerio. Darle de comer a la gente es ministerio. Lavar ollas y cocinar es ministerio. Sí, señor, eso es ministerio. Porque ministerio se llama servir. Ministerio significa servir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria al Señor. Ministerio es servir. El Señor dijo: yo estoy entre vosotros como ¿quién? Como el que sirve. Yo, vuestros maestros, he lavado vuestros pies. Damos gloria al nombre del Señor. Y allí nació la escuela de el discipulado apostólico. Ahora los apóstoles empezaron a formar servidores en sus iglesias, en su comunidad, y empezaron a venir los primeros líderes, los diáconos, con funciones de barrer, de cocinar, de atender, de limpiar, de dar de comer. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Hermano, hay personas que dicen: a mí no me parece eso ministerio. Cocinar es un ministerio. Lavar es un ministerio. Sí, hermano, es ministerio. Porque estos primeros, a eso lo llamó el Señor. Pero ahora usted se va a dar cuenta, gloria a Dios, lo que el Señor empezó a hacer. Miren lo que dice: nosotros, el 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y lo dicho agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos que se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Damos gloria al nombre del Señor. Ahora los discípulos estaban ready, listos. Estaban listos para seguir haciendo lo que antes hacían. Pero descansaron de cargas que no era necesaria que llevaran, porque los estaban deteniendo. Y el Espíritu Santo vino a meterle gasolina a eso, gloria a Dios, dinamismo espiritual, sabiduría. Damos gloria al nombre del Señor, porque se necesita ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, allí nació algo nuevo, porque estos que estaban ahí ahora en la cocina, ahora en el servicio, empezaron a ser usados por Dios. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Y luego leemos que Esteban tenía un mensaje irresistible. Esteban, el diácono, el que estaba sirviendo en la mesa. Él empezó en la mesa. Ahí lo probó el Señor primero. El servicio y la humildad. Y qué tremendo hombre era Esteban, hermano. No lo podían resistir. Tenía un poder de convicción, una unción, una gracia. Gloria al Señor. Y bueno, ustedes saben, amados hermanos, que Esteban fue el primer mártir. Pero el ministerio de Esteban nació en la cocina. Nació en las mesas. Nació sirviendo. Cuando nosotros estamos sirviendo en la obra del Señor, hermanos, y nosotros verdaderamente estamos deseando crecer, siempre nos vamos a apoyar
en aquellas personas que tengan voluntad de servir. Y muchas veces uno dice, esa persona tiene capacidades, pero ¿sabe qué no tiene? No tiene voluntad de servir. Tiene capacidades, tiene sabiduría, pero no tiene voluntad de servir, no le gusta servir. Le gusta que le sirva, pero no le gusta servir. Y esas personas, aunque saben mucho, aunque tienen capacidades, no pueden servir. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios va a usar a aquellos que están dispuestos a servir. Dios les va a dar sabiduría, Dios les va a ungir. Porque ellos llegaron allí, hermano, y ahí luego los empezó a usar el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora nosotros también vemos a otro hombre que aparece, dice la Biblia, Felipe, que era arrebatado por el Espíritu y llevado a donde el Espíritu quería. Felipe no pagaba pasajes, el Espíritu lo llevaba. Damos gloria al nombre del Señor. No pagaba boletos, el Espíritu lo llevaba, lo trasladaba, lo transportaba. Amén. Y todavía no habían inventado la realidad virtual. Amén. Y no era realidad virtual, era realidad en vivo y en directo. Traslación. ¿Cuándo damos gloria al nombre del Señor? Bendito sea Dios. Y hermano, y los apóstoles, ninguno se puso celoso, porque Dios usaba ahora más a Esteban que a los apóstoles. Ahora usaba más a Felipe que al mismo Pedro. Damos gloria al nombre del Señor. Dios estaba haciendo cosas con Felipe que no estaba haciendo con Pedro. Damos gloria al nombre de Dios. Es decir, hermano, el Espíritu Santo toma el control de la obra y el Señor empieza a repartir allí, a repartir allá, y la obra de Dios se empieza a expandir. Y todos están atentos al mover de Dios, porque, amados hermanos, cuando el Señor está trabajando, tenemos que estar atentos. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que Felipe anuncia a Cristo en Samaria, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque espíritus inmundos dando grandes voces salían de muchos poseídos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 8. Damos gloria al nombre del Señor. Y allí no estaban los discípulos, eran los diáconos, eran los ayudantes los que estaban haciendo tremenda obra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Habían comenzado en las mesas, pero ya estaban ministrando poder de Dios en otro lugar. Hermanos, tenemos que entender que si el Espíritu Santo nos está preparando a nosotros para su obra, el Espíritu Santo va a guiar su obra. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Gloria al nombre del Señor. Hay una historia bonita de Felipe que dice que el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope, un grupo hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y gozoso siguió su camino. Pero Felipe se halló en Azoto, y pasando predicaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Una de las cosas que hizo con el eunuco es que si él, mientras leía Isaías, Felipe le pregunta: ¿entiende lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces él le explicó, y luego dice: bueno, aquí hay agua, ¿qué impide para que me bautice? Ya había creído, el Espíritu Santo lo tenía listo, y lo dejó ahí, y el Espíritu Santo lo trasladó a otro lado hasta que siguiera predicando la palabra de Dios. No sabemos cuántas cosas
hacer con nosotros. Pero hermanos, el Espíritu Santo se mueve por caminos misteriosos. Y nosotros tenemos que entender que esta obra que está creciendo, naciendo, formándose aquí, no es obra de hombres, sino del Espíritu Santo. Y tenemos que entregar esta obra en manos del Espíritu Santo para que el Señor nos gobierne. Damos gloria al Señor para que el Señor nos dirija. Y tenemos que darle lugar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, tenemos que estar dispuestos a que el Espíritu de Dios nos sorprenda. Le voy a decir por qué, hermano. ¿Se imagina usted cuando una persona había pensado que el Espíritu lo iba a arrebatar y lo iba a llevar a predicar allí y luego lo iba a llevar de aquí a otro lugar? Pero eso estaba haciendo el Espíritu Santo. Y yo también pienso que el mismo Espíritu que nos dirigió a ellos es el Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. El Espíritu de Dios que también quiere sorprendernos. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen esto? Que es el mismo Dios de la Biblia. Damos gloria al nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, el Espíritu Santo está haciendo cosas asombrosas. Pero ahora el Espíritu Santo va a sorprender a la iglesia y a los apóstoles. Porque, hermano, el peor enemigo de aquellos días, el Espíritu Santo lo va a salvar. El Espíritu Santo va a convertir en aliado al peor enemigo, que era Saulo de Tarso, el hombre más apasionado y que le estaba haciendo una persecución pero terrible al pueblo de Dios. Entonces el Señor tiene algo listo y preparado. Y en ese punto, en ese momento, dice la palabra de Dios, amén, que sucede con la muerte de Esteban. Aparece Saulo, a quien le llevan la ropa de muerto de Esteban. Y Saulo estaba consintiendo en la muerte de Esteban, estaba autorizando y aprobando la muerte de Esteban. Y él es testigo de la muerte de ese hombre, de ese mártir. Y allí, no sé, pero allí comienza una historia que el Señor va a escribir en el corazón, amén, de Saulo. Y cuando dice la palabra del Señor, hermanos, hasta ahí el apóstol Pedro y aquel grupo de diáconos, amén, Juan, un poco Juan, se habían destacado. Pero ahora el Espíritu Santo iba a salvar a un enemigo y lo iba a unir al grupo. ¿Escuchó usted? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? Traer un enemigo al grupo y volverlo a favor de su pueblo. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Uno dice, pero no podemos confiar en un enemigo. Claro que no, hermano. Pero el Espíritu Santo sabe cómo cambiar a los enemigos, cómo salvar a los enemigos. Damos gloria al nombre del Señor. Y el capítulo 9, que está ahí, gloria a Dios, nosotros tenemos ahí la historia de esta conversión. Amén. Saulo y Ananías, ese cristiano que dice, Señor, yo no puedo ir a orar porque por todas partes se escucha que Él está persiguiendo a los hombres. Pero el Señor va a usar a Ananías para que Ananías vaya a orar por el cieguito. Amén. Porque Saulo, después de que se encuentra con el Señor, queda ciego. Y es ese primer cristiano comisionado por Dios, ese humilde cristiano comisionado por Dios, que va para orar por Saulo, para que Saulo reciba la vista. Dos cosas tiene que hacer. La misión de él es orar para que Saulo reciba la vista, y segundo, para que Saulo reciba el Espíritu Santo. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. A los
para sanar a Saulo. Y segundo, para que Saulo sea bautizado con el Espíritu Santo. Y hermanos, comienza aquí como otro tipo de discipulado. El Señor empieza a enseñarle a los discípulos a perder el miedo, porque todo el mundo está miedoso. Se nos metió el lobo, ese es un lobo. Todo el mundo tiene miedo del lobo. Amén. Y claro, hermano, la Biblia habla que más o menos 14 años le costó al apóstol Pablo finalmente poder entrar al grupo de creyentes. Le costó, aunque desde que él se convirtió, él empezó a dar testimonio de Cristo, pero le costó mucho, porque la iglesia estaba cerrada. La iglesia no podía, como le digo, asimilar que el Señor había salvado a un enemigo. Y la iglesia se había cerrado. Y aquí le hablo a los pastores y a los líderes. A veces el miedo nos cierra, y el miedo nos impide a nosotros, amén, crecer también. Y claro, hay que ser cuidadosos y hay que ser vigilantes, amén. Pero también hay que dejarse guiar por el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y hay un hombre llamado Bernabé, gloria a Dios, que era un levita. Ustedes se acuerdan de él. Que este hombre, hermanos, era un hombre de Chipre, amén, que él tiene una sabiduría especial. Y Bernabé se da cuenta que Bernabé examina a Saulo y se da cuenta que Saulo está verdaderamente convertido. Y entonces Bernabé hace un viaje y busca a Saulo y lo trae a los apóstoles y lo presenta y dice: miren hermanos, este es un hombre que Dios está usando. Sí, nos persiguió, pero Dios lo está usando, démosle lugar. Y allí Saulo, que ahora es Pablo, gloria al nombre del Señor, le dan lugar. Y todos sabemos la tremenda historia. Era Bernabé Saulo, y luego era Saulo y Bernabé, y luego quedó solo Saulo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Podemos adorar al Señor. Dale gloria a Dios. La obra no puede crecer en los conceptos cerrados humanos de nosotros. Tenemos que tener un corazón abierto, tenemos que tener visión, percepción espiritual, que es discernimiento espiritual, para entender, amén, que el Señor es el dueño de la obra y Él hace como Él quiere. ¿Cuántos adoramos a Cristo? Y allí el Señor, hermanos, quita temores, alinea a este grande hombre que sería el gran apóstol Pablo que todos conocemos, el que Dios llama a los gentiles. Amén. Y hermanos, la obra ya no la detiene, no la para nadie. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Aleluya, aleluya. Ahí en Hechos capítulo 9 dice que él intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él era discípulo. Pero Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con denuedo en el nombre de Jesús. Qué lindo, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios, cuando va a traer un Pentecostés, amén, los hechos del Espíritu de Dios, amén, en esos hechos el Señor, amén, nos transmite a nosotros una fe especial. Gloria al nombre del Señor. Nos quita el miedo,
Amén. Y el Señor nos enseña que la obra no va a depender solo de nosotros, que Él va a añadir a otros por caminos misteriosos. Por eso ninguno de nosotros pensemos, no, aquí no entra nadie más. Olvídate de eso, va a entrar el que el Señor quiera traer. Va a entrar el que el Señor quiera entrar. Damos gloria al nombre del Señor, porque la obra es del Señor, hermano. No nos vamos a convertir nosotros en un impedimento para que Dios haga la obra del Espíritu Santo. Amén. Nosotros vamos a colaborar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos, tenemos que entender que nosotros estamos puestos para animar y para fortalecer al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Vemos todavía al apóstol Pedro, amén, Dios haciendo cosas, amén, a través del apóstol Pedro, pero todavía hay cosas que iba a hacer el Espíritu Santo, pero que la mentalidad cerrada de los apóstoles hebreos tenía que quebrarse totalmente. Y una de las cosas, hermanos, es que el Señor viene a través de un hecho. Mientras el apóstol Pedro está en Jope, el Señor va a usar a Pedro para que Pedro, acuérdense que Pedro había recibido una palabra: te daré las llaves, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y lo que estaba el Señor era diciéndole que Él iba a abrir la puerta a los judíos y a los gentiles, al pueblo judío y al pueblo gentil, que Él le daba esa autoridad a Pedro para que Él fuera usado entre los judíos y entre los gentiles, para que conocieran como la puerta, ¿no es cierto?, como el primer contacto. Y ya lo había usado el Señor para esos 3,000. Acuérdense que Pedro había sido desechado por él mismo, porque él quedó, él negó al Señor, pero el Señor lo busca a él. Está en Juan capítulo 21, y el Señor le restaura su confianza y le dice: pastorea mis ovejas, ¿me amas? Y le pregunta esa palabra 3 veces. Todos lo sabemos. Ahora, pero el apóstol Pedro tiene un problema, hermano, tiene un prejuicio, y el Señor lo va a usar. Pero mientras Pedro está en Jope, Pedro va a la casa de un tal Simón curtidor. Sucede que un judío no podía entrar a la casa de un hombre inmundo, y Simón el curtidor era un hombre inmundo porque bregaba con pieles de animales muertos. Un curtidor brega con pieles de animales muertos. ¿Qué estaba pasando en Pedro? Que Pedro estaba recibiendo como un toque especial de Dios, donde él estaba ahora compartiendo con ese hombre. Y estando ahí en Jope se muere una discípula. ¿Se acuerdan de esa discípula? La hermana Dorcas, Tabita. Se muere, y entonces llaman al apóstol a la casa de Simón. Buscan al apóstol en la casa de Simón, y allí Pedro va a hacer el funeral. Pero cuando llega allá, él de pronto saca a todos y recibe ese mensaje de Dios de que él tiene que orar por esa mujer. Esa discípula, hermano, es una mujer piadosa, una mujer generosa. Y fíjese, hermano, que allí el Señor resucita a Dorcas. Y Pedro va y se deja usar por Dios, y el Señor resucita a Dorcas a través del ministerio del apóstol Pedro. Y aquello empieza a correr por ahí, y luego aparece, eso está en el capítulo 10, estoy terminando, porque Dios va a cambiar la mentalidad
del hombre que Él va a usar. Amén. Porque imagínense, la Biblia hasta el capítulo 8 ha hablado de discípulos. En el capítulo 9 habla de discípula. Porque no solamente hay discípulos, hay discípulas también. ¿Cuántos dicen amén? Muy pocos amenes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que también hay discípulas? Porque a veces la gente piensa que Dios solamente usa a los hombres, que solo los hombres podemos predicar, que solo Dios va a utilizar a los hombres. Bueno, fíjate que esta mujer era llamada discípula, la discípula Dorcas. Y entonces el apóstol Pedro va y se da cuenta del impacto que esa mujer ha ejercido sobre la comunidad. Ella es la líder de la comunidad. ¿Por qué era una líder? Por su servicio, no por sus mensajes, por su servicio. ¿Qué era lo que hacía? Se dedicaba a atender a las viudas y a la gente pobre y necesitada. Puede darle gloria al nombre del Señor. Porque no solamente hay ministerio de predicación, hay ministerio de servicio, de atender a huérfanos y a viudas. Es otro ministerio, pero es un ministerio de compasión. Y el apóstol Pedro sigue en la casa de Simón, y hay un hombre llamado Cornelio, un gentil, un romano, italiano. Y ese hombre ora, ese hombre es generoso, ese hombre hace ayuno. Pero hermano, él no es salvo. Él no es salvo. Y mientras él está orando, viene un ángel y se le revela y le dice: tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Mi hermano recibe una revelación y le dice: ve y manda por Pedro, quien es Simón, y le da la dirección, que está en la casa de un tal Simón curtidor en Jope. Y aquel comandante, que es un comandante de una compañía militar, la italiana, manda a unos soldados a que recojan a Pedro. Y al otro día ellos llegan. Y el apóstol Pedro, cuando ellos llegan, el apóstol Pedro acaba de tener una revelación. Pedro estaba subido en la azotea orando en el tiempo de la oración. Mientras le están preparando de comer, él sube a orar, gloria a Dios. Y mientras él está orando, viene un éxtasis sobre él. Lo van a encontrar en Hechos 10. Y en ese éxtasis, él escucha una voz, mira un pergamino que baja del cielo, y escucha una voz que dice: mata y come. Y él dice: no señor, no señor, porque ninguna cosa común o inmunda jamás yo he comido. Lo que yo limpié no lo llames tú común o inmundo. Y esto ocurrió 3 veces. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Y allí, hermano, mientras él está pensando en esta revelación que quiere decir, toca la puerta. Y Cornelio envía a sus mensajeros y ellos le cuentan la visión que ha tenido Cornelio. Y ahora él entiende que él tiene que ir a la casa de un hombre inmundo, como él lo llamaba, pero que ya no es inmundo, porque el Señor lo va a limpiar. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y que él tiene que llevar el evangelio a los gentiles. Pero qué cambio en la mente tiene que suceder, hermano, para Dios poder usar. Quiero pedirle que se ponga de pie. La historia es hermosa. Pedro termina yendo donde Cornelio.
Una multitud lo espera en la casa. Son todos gentiles, paganos, lejos de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero Dios tuvo que preparar a un hombre, cambiarlo, mudarlo, que pensara diferente para él poderlo usar. Estos hombres que fueron usados en Pentecostés fueron transformados. Le llevaron gloria a Dios. Se dejaron usar por el Señor. Abandonaron todos sus prejuicios. Dejaron de discriminar a las personas. Y entendieron que la salvación depende del Señor. Que la obra depende del Señor. Que Dios es el que cambia. Que Dios es el que llama. Que el Señor es el que salva. Y en esta noche yo quiero decirte a ti también que aquí está el Señor y nos quiere usar. El Señor todavía produce Pentecostés en nuestros corazones si le damos lugar al Señor. Todavía usa discípulos y discípulas. Todavía salva a judíos, a griegos, a ricos y a pobres. Hermanos, Perú es inmenso. En el sur, en el norte, en el oriente, en el occidente, hay tantas almas que buscar para Dios. Digamos a Dios que el Señor siga gobernando su obra, que Él gobierne en nuestros corazones, que todo lo que impida en nuestras vidas el que el Señor nos utilice, todo se ha quitado y que Él se apodere de nosotros. Puedes decirle: apodérate de mí, Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y el Espíritu de Dios, ven, ven, Señor, apodérate de mí. Ven, Señor, úsame conforme a tu misericordia, conforme a la necesidad en esta nación. Tú no tienes límites, Señor, no tienes límites de ninguna clase, prejuicios ni acepción de personas. Padre, ayúdame a entender. Me rindo en tus manos. Úsame conforme, Señor, a tu gracia, conforme a tu poder. Señor, trae un Pentecostés a mi vida. Manifiesta tu Espíritu Santo en nosotros, como obra, como siervos, como hijos. Ven, Señor. Ven, Señor. Qué precioso. Aquí dile a Dios: lléname, Señor. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. Lléname, Jehová, de sacrificio. Jesucristo, lléname. Jesucristo, lléname, bautízame. Vuélveme en tu Santo Espíritu. Te vuelves, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito. Dígale a Dios. Dígale a Dios: te necesito. Necesito de ti, Señor. Así, cantaré. Purifícame, lávame, renuévame.
Gracias, mi Dios, gracias. Precioso Padre, gracias. Gracias, mi Cristo amado. Bendito sea tu nombre, mi Dios, por esta tu palabra. Gracias, precioso Dios. Tú seguirás haciendo la obra en nuestras vidas. Tú concluirás la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Tú la concluirás, Padre. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, amado. Si quieres, integrado de las ofrendas, por favor. Si quieres, pasen. Vamos a dar las ofrendas, hermano, en esta noche. Aleluya, una ofrenda de olor grato delante del Señor. Todas estas actividades que mandan de gastos que hay que ir supliendo y que hay que ir cumpliendo. Bendito sea el nombre del Señor. El día de mañana, hermanos, por la mañana, todas las pastoras se reunirán en la iglesia que pastorea nuestro hermano José Manco, nuestra hermana Nelly Galicia, aquí en Buenos Aires. Allí habrá una reunión con todas las pastoras, aleluya, y estarán presididas por nuestra hermana Berlides García. Allí se reunirán todas las pastoras desde las 10 de la mañana en adelante. Ahí conversarán, allí serán ministradas, ahí compartirán de mujer a mujer. Todos los varones aquí, los jóvenes también aquí, y todas las damas también aquí. Mañana seguimos la fiesta aquí y a las 10 de la mañana comienza nuestro culto aquí temprano. ¿Cuántos dicen amén? Así que estaremos aquí a la lucha, también alabando y glorificando el precioso nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Siga las ofrendas, póngase de pie. Vamos a alabar al Señor y adorar a Dios. Aleluya. Mientras las ofrendas son recogidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Porque tú eres lo único que tengo. Porque tú eres lo único que tengo. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra
pueblo ofrendado, Señor, con gozo y alegría, y trae esta ofrenda delante de este altar. Gracias por esta noche, Padre. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Padre amado, en el nombre bendito de Jesucristo. Aleluya. Te pedimos, Señor, que tu presencia vaya con este pueblo a sus hogares, Padre. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Ve, Señor, con este pueblo. Guárdalos, llévales con tu bendición, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Gloria al Señor. Estamos en la parte final y así hizo la oración final también. Solamente para felicitar a cada hermano que ha hecho ese gran esfuerzo hoy de estar en esta reunión. Se ha hablado sobre la llenura del Espíritu Santo que lo necesitamos con urgencia. Aleluya. No habrá avance, como ya fue la palabra, si no estamos llenos del poder del Espíritu. Gloria al Señor, y estemos con esa expectativa. Yo lo aseguro que después de esta convención usted va a salir